Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo del Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 11 de febrero del 2024. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 6. Así que en esta mañana vamos a continuar después de algunas semanas que no hemos podido estar saliendo al aire debido a motivos de salud, pero gracias a Dios que Él ya nos ha restablecido. Damos gloria a su nombre por la sanidad, también por haber podido, como es muchas veces su propósito, usar a los médicos para poder nosotros ser restablecidos en nuestra salud física y poder continuar con el llamado, el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Han sido semanas complicadas, difíciles, pero el Señor, como nos dice en su palabra, que a los que le aman todas las cosas le ayudan para bien. Así que hemos podido experimentar la mano del Señor, ver su bondad, ver su sanidad y podemos ahora estar aquí delante de ustedes para continuar con la buena batalla de la fe. Así que vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, vamos a pedirle que Él nos dirija en este tiempo y de esta manera poder ministrar la palabra a todos ustedes. Vamos a orar, acompáñame en una palabra de oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra y poder compartirla con muchas personas. Padre, que esta palabra, Señor, sea una palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza, de dirección, de sanidad para muchos que en esta hora están sedientos, hambrientos de conocer más de ti. Y Padre, sé tú también tocando corazones para salvación. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que en esta mañana vamos a abrir la palabra en 1 Timoteo capítulo 6 y vamos a leer del verso 1 al 10. Así que les pido que me acompañen. Si tienes una Biblia en la mano, ábrela en 1 Timoteo capítulo 6. También no está de más volver a recordarles que es importante estar con un cuaderno de notas para poder anotar todo aquello que sea relevante para nosotros y también para poder enseñar a otras personas. Así que vamos a leer este pasaje. Acompáñenme en la lectura. Dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Así que en esta mañana vamos a tratar estos versículos del 1 al 10. Bien, vemos aquí inicialmente de que el apóstol Pablo
nos empieza a instruir, empieza a guiar, a instruir, como hemos dicho a lo largo de toda esta epístola, cómo debe ordenarse la casa del Señor, las instrucciones que deben darse para formar discípulos, para formar diáconos, para formar liderazgo dentro de la iglesia. Y hemos insistido en la importancia de poner el fundamento correcto. Pablo, que tenía ese corazón apasionado por la iglesia, él dice: yo oro constantemente por cada uno de ustedes. Un ministerio tremendo por cada líder, por cada iglesia que Dios le movió a poder establecer. Y él encuentra en Timoteo ese corazón también muy semejante al que él tenía. Indudablemente tenían temperamentos opuestos, por lo que hemos podido ver a lo largo de esta epístola. Sin embargo, lo importante, amados hermanos, es tener esa pasión por la obra del Señor, por establecer lo que Él nos ha legado en su palabra. Por eso es importante que la iglesia se fundamente en la palabra de Dios, sea instruida en la palabra de Dios, para que pueda detectar cualquier tipo de herejía, cualquier tipo de doctrina que empiece a pervertirse. Y no estamos exentos en este tiempo. Ya les hemos compartido que conozco pastores, líderes que por muchos años se han mantenido dentro de la sana doctrina, y ahora en este postrer tiempo vemos que hay ciertas desviaciones. Y hermanos, es porque también el Señor ha establecido en su palabra que habrá tiempos de apostasía. Estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso nosotros, los que realmente decimos ser cristianos, tenemos que fundamentarnos profundamente en la palabra de Dios. Por eso es importante que la palabra se lea, se medite, se escudriñe y se aplique. Así que Pablo está ahora dando otras instrucciones a Timoteo de acuerdo al contexto y la situación en que se encontraba la iglesia en ese tiempo. Entonces vemos de que Pablo está abordando un problema muy complicado en estos tiempos, y se está refiriendo a lo que es el asunto de la esclavitud, que era algo muy común en ese tiempo. El pueblo romano, que era el que ejercía autoridad sobre la mayoría del mundo antiguo en ese tiempo, entonces se va a decir de que ellos descansaban en las espaldas de los esclavos. El Imperio Romano estableció su poderío bajo la presión, bajo la rudeza, bajo la mano dura que ejercían sobre sus subyugados. Y muchos de los grandes adelantos que vemos hasta ahora es debido a que los esclavos jugaron, por decirlo así, un papel muy importante. Ellos conquistaban y los usaban para la construcción de caminos, para lo que era la ingeniería, la arquitectura. Las grandes obras que hemos visto todavía permanecer a través de los siglos fueron fruto de esa usanza de los esclavos en ese tiempo en que ellos fueron un imperio. Entonces, los caminos romanos que conducían a diferentes lugares y que podían ellos por ahí hacer sus rutas de comercio y todo lo demás, muchas veces está teñida bajo sus cimientos de sangre, porque muchos esclavos murieron, muchos esclavos fueron aquellos que ejecutaron todas esas obras. Entonces, la esclavitud era un problema muy, muy serio, y aparentemente no se podía, no había una solución al respecto. Pero hermanos, sabemos nosotros que el remedio, la solución para todas las cosas que vimos en ese tiempo y lo vemos ahora en la actualidad, es el Evangelio de Cristo, que transforma vidas, transforma corazones, y eso hace que el hombre cambie de actitud. Pero de eso vamos a hablar ahora. Entonces,
vemos que aquí un ambiente muy singular. Dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces tenemos que ver el espíritu de lo que Pablo está diciendo aquí, porque hermanos, es ahí donde tiene que ejercerse la influencia real, porque podríamos decirse que podría interpretarse de manera errónea que Pablo está como permitiendo, apañando la esclavitud. Pero Pablo, al ver que no hay una solución directa e inmediata a este asunto, está apelando a esa influencia sobrenatural y poderosa que trae el Evangelio sobre las personas que lo han recibido. Entonces, en el contexto, en la realidad, es que era inevitable que la esclavitud produjera o dejara de producir problemas. Entonces, muchos esclavos aceptaron el Evangelio de Cristo, muchos amos también aceptaron el Evangelio de Cristo, y eso empezó a causar un cambio interno, un cambio en el espíritu. Y muchas veces, en el contexto que vemos, entonces vemos de que muchos dueños de esclavos abrazaron la fe, con lo cual se presentó una situación en la que un amo y un esclavo, aun cuando estaban separados por diferentes niveles económicos y sociales, se encontraban como hermanos en Cristo en el compañerismo de la iglesia. Es ahí donde todos bajaban al llano. Es ahí donde dejaban de ser esclavos, por decirlo, y amos. Se alineaban a los principios no negociables de la palabra de Dios, la ley del amor, la ley de la consideración. Y eso, de alguna manera, nos va a ayudar a nosotros también, aunque ya no vivimos bajo el yugo de la esclavitud, bajo la influencia de la esclavitud. Sin embargo, hermanos, vamos a ver de que hay creyentes que pueden estar trabajando en una empresa que puede ser de líderes también cristianos, es decir, de empresarios que son cristianos, y estos hermanos están trabajando para él. Y podemos decir de que va a haber ciertas actitudes que se pueden presentar también en ese ambiente de trabajo, porque los esclavos formaban parte de la fuerza laboral en la vida de estos amos que los tenían como esclavos, pero se encontraban en ese ámbito de compañerismo de la iglesia, y como que eso causaba o debía causar un efecto diferente también luego en el ambiente, digamos, familiar, porque el Señor está en todo lugar. No podían caer en un asunto de religiosidad, de que el Señor está aquí en el lugar de reunión solamente. No, ellos estaban siendo enseñados en la sana doctrina y saben de la presencia, entendían de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, en cada área de sus vidas. Entonces, en varias epístolas Pablo va a tratar este problema y va a sugerir modelos de conducta que debían observar tanto amos como esclavos. Entonces, aquí en el primer versículo, básicamente, vamos a ver que Pablo está resumiendo apropiadamente la norma de conducta que se detalla luego en otras partes. Entonces, dice así: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Está poniendo dos cosas importantísimas: el nombre de Dios, el nombre de ese Dios al cual dicen ellos ahora, por decirlo así,
son ahora esclavos porque Jesús ahora es el amo de sus vidas, el dueño de sus vidas. Han sido comprados con precio, con el precio más alto que puede pagar o que no puede pagar un ser humano por su salvación. Y dice, y la doctrina, es decir, el fundamento con el cual ellos tienen que seguir conduciéndose a lo largo de su peregrinar durante sus vidas acá en la tierra. Es decir, no son cualquier cosa. El nombre de Jesús es sobre todo nombre, que se nombra en este siglo y en el venidero, tiene vigencia. Por eso que estos principios espirituales se mantienen y se tienen que mantener por la eternidad, hasta la venida del Señor, hasta que estemos en su presencia, hasta que seamos transformados a la imagen y semejanza de Él. Y la doctrina, por eso era importante establecer a Timoteo en ese lugar. Tenía que haber sana doctrina, no podía haber una doctrina pervertida, trastocada, porque muchas veces se dicen cosas, hermanos, se establecen cosas como doctrina, pero en la práctica no se lleva a la práctica, valga la redundancia, no se pone en vivencia. Y mucho de eso vemos en la iglesia. Se habla del Espíritu Santo, pero se niega cosas del Espíritu Santo. Se habla de los dones, pero se niega sobre la vigencia de los dones, sobre el actuar de los dones del Espíritu Santo. Por eso tenemos que fundamentarnos en la sana doctrina, porque eso va a traer salud a la iglesia y va a poner un fundamento firme, como Dios lo estableció en su palabra y nos ha dejado para que nosotros vivamos en línea con cada uno de ellos. Entonces, aquí Pablo no está pensando solamente en los miembros de la iglesia que eran esclavos, sino también, recuerden, en el contexto de lo que estamos viendo esta epístola, Pablo está hablando también a Timoteo, dando instrucciones sobre el liderazgo de la iglesia. Está hablando sobre aquellos que van a ocupar lugares de influencia espiritual dentro de la iglesia local. Entonces, no solamente eran personas que asistían a la iglesia, sino que también Pablo indudablemente está tomando en cuenta, ¿no? Está considerando que aquí también hay ancianos y presbíteros que estaban bajo el yugo de la esclavitud. Es decir, habían líderes que estaban siendo capacitados, eran capacitados sobrenaturalmente para traer también enseñanza, doctrina, fundamento a los nuevos, a las personas que eran añadidas cada día, para poder de alguna manera instruir a los nuevos en la fe. Y muchos de ellos también de alguna manera eran o estaban bajo el yugo de la esclavitud. Por eso que Pablo pone esto como un fundamento. Y eso se refuerza justamente, ¿no? En la importancia de indicar para que el nombre del Señor, el nombre de Dios no sea blasfemado, y tampoco la doctrina. Entonces, esto lo que está de alguna manera diciendo es que es importante que eso se constituya un requisito dentro del tema general de lo que es el presbiterio, la integración de los líderes dentro de la iglesia, ¿no? Que esto sea parte del comportamiento de los líderes dentro de la iglesia, para que el nombre no sea blasfemado, y la doctrina. Porque indudablemente, hermanos amados, podía generarse cierta incomodidad, tanto de ellos como esclavos y como autoridad dentro de la iglesia, como de los amos, que eran autoridad fuera de la iglesia, pero a la vez también estaban subordinados por la fe. Entonces, como que podía haber algún espíritu de venganza, ¿no? Cuando vengan a la iglesia, yo soy la autoridad aquí, soy esclavo, pero soy la autoridad aquí, y aquí tienen que someterse.
tienen que estar alineados, porque el Señor es el que manda. Y tomar de alguna manera la palabra para manipular, para de alguna manera ejercer cierto tipo de tiranía, por decirlo así, sobre estas personas, y de esa manera poder traer algún tipo de ambiente tenso, ¿no? Que pudiera desencadenarse en la blasfemia del nombre de Dios y la doctrina. Es como decir, estos están usando de la autoridad que tienen, porque están dentro de la iglesia y el Señor se las ha dado, ¿no? Para tratar de nosotros, de coaccionarnos a nosotros. Pero por eso le dice que tienen que ser dignos, ¿no? Que tengan a sus amos por dignos de todo honor, honorabilidad, respeto, aplicar correctamente la palabra, aún dentro de ese contexto. Eso, hermanos, a la larga o a la corta, iba a hacer de que la esclavitud de alguna manera se disolviera, dejara de ser, sin establecer quizás un edicto del gobierno que permitía este tipo de situaciones sociales. Entonces ya dentro, voluntariamente, había como una actitud de dejar libre al hermano, y el hermano, aunque técnicamente estuviera todavía bajo el yugo de la esclavitud, honrar al Señor y respetar, honrar a su hermano por ser hermano, por ser también un hijo, una hija de Dios. Entonces eso ya estaba de alguna manera rompiendo ese yugo, la unción, la presencia del Espíritu Santo. Isaías dice que la unción pudrirá el yugo. Pues vemos que la unción, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, moldeándolos, iba a traer esa ruptura social, aún dentro del ámbito social y religioso, por decirlo así, en el contexto de la iglesia. Es ahí donde se iba a generar esa ruptura. Y luego quizás la gente vería en la calle, ¿cómo? Tú tratas bien a aquel que es tu amo, que te tiene explotado. No, porque yo experimento libertad, porque así como yo tengo una actitud diferente hacia esa persona, él también lo tiene de consideración. Yo lo considero y él me considera a mí, me trata bien, no hace abuso de su posición, por decirlo de alguna manera, ni yo también hago abuso de la posición que tengo por causa de Cristo. Y eso era algo impactante, porque eso demostraba un cambio de actitud y de corazón que era imposible para las personas que estaban heridas por encontrarse bajo ese yugo, bajo esa influencia, ¿no?, legal de la esclavitud. Y hermanos, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros en este tiempo? Vemos y conozco muchos casos en que hay empresarios que son cristianos y que toman como parte de su personal a muchos hermanos que a veces tienen necesidad de trabajo, los toman, y muchas veces, hermanos, hay un tirijale, porque a veces estos hermanos no tienen esta actitud espiritual, sino que los explotan, los manipulan, no toman en cuenta las cosas espirituales como nos lo dice la palabra. Es decir, no cumplen con todos sus deberes sociales, económicos, legales con ellos. Es decir, les pagan un sueldo paupérrimo, como si fuera una persona que no conoce a Dios, que no cubre la canasta familiar, muchas veces menos de un sueldo mínimo. No le pagan sus beneficios, su CTS, no le pagan, hermanos, su seguro,
y muchas cosas más. O establecen empresas tipo pyme, que eso es ahora lo que está de moda, y de esa manera legalmente le dan vuelta a las responsabilidades que deben tener con sus trabajadores, y muchos de ellos son creyentes. Y eso crea de alguna manera algún tipo de desazón, porque ellos dicen, esta persona siendo creyente obra de esta manera. Y a veces, hermanos, los pastores ignoran estas cosas. Y eso es terrible, porque la Biblia dice de que el pastor tiene que conocer el estado de sus ovejas. Claro, puede ser un hermanito muy lindo en la iglesia, involucrado en el liderazgo, paga fielmente sus diezmos y ofrendas, pero ¿a fruto de qué? De la explotación, a fruto de que él sí recibe ganancia abundante, ¿no? Y no cumple con sus beneficios de los trabajadores. O también veamos la contraparte. Muchas veces he visto a muchos hermanos que son empleados y por ser hermanos, el dueño de la empresa, un hermano, abusan de ello. Abusan de ello. Es decir, no trabajan a conciencia. No trabajan a conciencia. Hacen lo mínimo indispensable y no hacen su trabajo con excelencia. Son ambas cosas que tienen que alinearse, que tienen que pulirse y cumplir así con el propósito de Dios, de honrar el nombre del Señor, y para que la doctrina no sea adulterada, no sea menoscabada, sino que se vea que realmente ambas partes están viviendo dentro del orden establecido en la palabra de Dios. Entonces, vemos de que indirectamente la iglesia, al vivir la palabra, al aplicar correctamente esta doctrina espiritual en sus vidas, estaba, por decirlo así, dándole una sentencia de muerte a esta institución de la esclavitud, ¿no? Con dar lugar y honor, dignidad del hombre y el valor supremo de la persona. Es decir, valorándolo porque esa persona vale, por decir así, el precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Es más que un esclavo, es un hijo, una hija de Dios. Representa lo que Cristo pagó, y eso también lo pagó por mí. Somos de igual valor delante de Dios. Y yo no puedo darle un valor menor a lo que Dios me establece a mí como principio en su palabra. Hermanos, eso rompe ese yugo, eso rompe esa atadura. Yo tengo que trabajar como para el Señor, no estoy trabajando para los hombres. Y por último, este hombre es también un hijo de Dios, un siervo de Dios, que está en el proceso al igual que yo, al proceso de crecimiento, el proceso en el cual Dios va a ir estableciendo su palabra, va a ir moldeándonos para que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y como dice el versículo 2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Ahí está diciendo, valen lo que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Si no, sirvan de mejor, por cuanto son creyentes y amados a los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es clave la aplicación, es clave vivir en línea con estos principios. Ambos eran miembros de la iglesia. Entonces, este versículo trata específicamente la situación bajo la cual amos y esclavos eran miembros de la iglesia cristiana. Entonces, es por eso que en la última frase dice ahí,
y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces está hablando de esta frase, los que se benefician de su buen servicio. Esto puede significar o significa porque los que reciben sus buenos servicios son creyentes y hermanos amados. Eso nos lo dice en la versión popular. Porque los que reciben sus buenos servicios, es decir, mi trabajo como esclavo, son creyentes y hermanos amados. Es decir, son hijos de Dios. Y nosotros somos llamados a hacer un trabajo con excelencia, como para el Señor. ¿Cuánto más para un hijo, para una hija de Dios? Pero cuánto más también para aquellos que no son creyentes y que son nuestros amos. Porque, hermanos, eso da un buen testimonio y eso de alguna manera también va a ser un canal por el cual estas personas van a tener un buen testimonio y al menos van a tener un buen concepto. Van a decir, sí, el hermano llega temprano, el hermano cumple, el hermano sirve. Entonces, hermano, eso también pone ascuas sobre su cabeza. Eso también nos promueve a mejores posiciones. Si hay una línea de carrera en un trabajo, pues hermano, hermana, Dios te va a honrar. Muchas veces he tenido testimonio de personas que están ejerciendo un cargo en un puesto y a veces lo hacen fastidiado, molesto, porque dice, yo soy el que hago todo el trabajo y mi jefe se lleva los méritos. Un momento, si tú estás haciendo las cosas para Dios y no para los hombres, Dios te va a promover en un determinado momento. Acordémonos de José. José hacía su trabajo con excelencia y como que parecía que no tenía reconocimiento, pero él continuó con esa actitud hasta que llegó ¿dónde? A ser él como el rey de Egipto, que manejaba todas las cosas. Hermanos, Dios te va a promover, Dios te va a levantar, Dios va a ponerte en el lugar más alto. Él dice que nos va a poner como cabeza y no por cola. Pero esta frasecita bíblica no es para todos, es para aquellos que andan en obediencia. Veamos siempre el contexto de lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, donde queremos hacer lo que nos da la gana, vivir en desobediencia y queremos ser cabeza y no cola. Pues eso es imposible, porque Dios pone requisitos, amados hermanos. Es también como una proclamación de fe para levantarnos el ánimo, pero más que eso, es un asunto de obediencia, de actitud hacia la palabra de Dios. Es ahí donde Dios nos promete poder cosechar todo lo que Él nos da en el contexto de Deuteronomio capítulo 28. Entonces, está hablando de eso. Ellos merecen mejor honra que tú cumplas cabalmente con tu trabajo. O podría decir que el esclavo podría también confrontar la aguda tentación a abusar de su amo cristiano, sencillamente porque ellos dos eran hermanos en Cristo y sobre la base de la igualdad delante de Dios. No. Somos iguales delante de Dios. Tú puedes ser mi jefe, pero acuérdate que delante de Dios somos iguales. Eso, hermanos, no va a ser necesario si ambos tienen el mismo espíritu. Ninguno se va a aprovechar ni el otro va a hacer uso de tiranía sobre el otro. Entonces, este era un problema que se experimentaba en este tiempo en que la esclavitud estaba vigente. Pero la exhortación con la que concluye el apóstol Pablo es: esto enseña y exhorta. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, esta tiene que ser la enseñanza y la exhortación constante a los que se encuentran en esta situación. Y eso, como la levadura, y dicho sea de paso, la doctrina, una de
del simbolismo que usa Jesús es sobre la doctrina como la levadura, aunque entra de manera silenciosa, pero si se mantiene ahí, va a leudar toda la masa, va a afectar toda la masa. Por eso es importante constantemente enseñar y exhortar de que estos principios espirituales no sean descuidados, sean, hermanos, puestos por obra. Y poco a poco eso va a ir transformando nuestras vidas en ambas posiciones. Y de esa manera, aunque legalmente para los gobiernos estaba todavía vigente la esclavitud, ya había sido derrotada, ya había sido derogada por el poder y la influencia del Evangelio de Jesucristo. Ahora Pablo nuevamente vuelve a retomar la columna vertebral de esta epístola, que es el tema de las falsas enseñanzas, el tema de tratar esta situación. Vamos a verlo eso del verso 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, Pablo vuelve otra vez a la polémica contra quienes corrompían la fe de la iglesia en Éfeso. Cuán importante, hermanos, es siempre estar revisando, viendo, analizando en el contexto de la iglesia local cómo se dan estas cosas. Entonces vemos que dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le está diciendo es, Timoteo, lo que yo te estoy ahorita encargando no es palabra humana, es algo que ya el Señor ha establecido en su palabra. Es el fundamento de la vida de todo creyente genuino, verdadero, transformado por el poder del Espíritu Santo. Y la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, debe ser el fruto de una vida consagrada. El vivir en esta doctrina es y debe evidenciarse en el fruto de una vida consagrada, una vida de piedad, una vida que está enrutada a andar en los principios de la vida espiritual genuina. Aquel que no anda conforme a esto, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Entonces aquí Pablo está ya dándole el golpe de gracia a esta forma de querer imponerse sobre la sana doctrina, de querer infiltrar doctrinas que tienen aparente matiz de espiritualidad, pero que en esencia son un veneno que va a carcomer en la iglesia si es que la iglesia no toma cartas en el asunto. Entonces, aquí está Pablo dando un veredicto aplastante, una condena aplastante y amarga sobre estas personas que ya están descritas en el capítulo 1 y que, ¿cuál es su situación? Se han desviado de la posición genuina, de la posición cristiana. Entonces, estas novedades espirituales, doctrinales, eran desviaciones de la sana enseñanza que constituía el legado que el Señor había dejado para su iglesia y que había encargado a los apóstoles. Enseñanzas que en sí
mismo conducen a una gracia transformadora por el poder del Espíritu Santo. Es decir, era lo único. La sana doctrina es lo que nos asegura de que la iglesia sea saludable, fructífera, sana y se extienda de una manera poderosa aún dentro de los contextos que pueden ser contrarios a ello, como decíamos, la esclavitud y otras cosas más. Y dice, ¿no?, esta frase, nada sabe, que nos dice aquí en el versículo 4. En otras versiones se traduce como, es un engreído y no entiende nada, como nos dice la Nueva Versión Internacional. Es un orgulloso y un ignorante, nos dice otra versión. Es un ciego y no entiende nada. Está cegado espiritualmente. Vamos a ver luego qué es lo que trae esa ceguera espiritual, esa tergiversación de estas cosas. Una persona vanidosa e engreída. Entonces, Pablo está apuntando a la raíz, a la situación que se genera en esta mente entenebrecida, en esta mente que se ha empezado a desviar. Hermanos, el Señor también nos dice a través del apóstol Pablo que en los últimos tiempos habrá mucha gente que tendrá comezón de oír. Hay mucha gente que ahora está buscando, nuevas revelaciones, quieren sacar más de donde no hay, ¿no? Quieren sacar del ¿cómo se llama?, del sombrero, quieren sacar conejos, quieren sacar otras cosas, como si fueran magos. ¡Wow! Esta es la ultimita revelación. Hermanos, sí, va a haber revelación, pero cuando viene del Espíritu Santo, esta va a poner en ti una actitud, una convicción de que viene realmente del Espíritu de Dios, que no contradice ni pone en duda otras porciones bíblicas que hablan sobre el tema. Entonces, Pablo agrega que tales enseñanzas y actitudes van a producir ciertas cosas que van a afectar la unidad, van a afectar el fundamento de la iglesia, que es la sana doctrina. Dice que esto va a producir envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí realmente es que esto va a traer actitudes que van a producir malos resultados. Nos dice envidias, discordias, insultos, desconfianzas y peleas sin fin, como dice la versión popular. Todo ello destruye la unidad de la iglesia, el compañerismo, contrista al Espíritu Santo y a la vez anula la efectividad del Evangelio. ¿Cómo es posible cuando el fruto de esa comunión, de esa presencia de Dios, debe traer unidad, el mismo sentir? Eso es lo que nos vemos en el libro de Hechos. Todos eran de un corazón, de un mismo sentir y tenían en común todas las cosas, participando del partimiento del pan y de las buenas obras. Y esto dice que tenía favor con el pueblo. Hermanos, queremos ganar a la gente, pero la gente ve que hay disputas, hay divisiones. Quizás ustedes alguna vez le han preguntado, ¿por qué tantas iglesias cristianas? Unas son tales, unas son bautistas, otras son presbiterianas, otras son, alianza, otras son asambleas. Unos creen una cosa, otros niegan otra. ¿Qué está pasando? ¿Acaso no pueden andar en unidad? Y eso realmente a veces es de mal testimonio.
Claro, no van a entender algunas cosas, tampoco vamos a poder explicarlas del todo, pero tienen en esencia, en el fondo, hermanos, tienen razón. Pero gloria a Dios que en este último tiempo Dios nos promete el derramamiento de su Santo Espíritu, y eso traerá unidad. Toda barrera doctrinal que aparentemente es la correcta, pero que está obstruyendo el fluir del Espíritu Santo, la manifestación gloriosa del poder de Dios, será derribado, porque también ese yugo será quebrado a causa de la unción, a causa de la presencia del Espíritu Santo sobre toda carne, como lo dice Joel capítulo 2, y que el apóstol Pablo lo menciona como el inicio de la era de la gracia, al venir sobre los creyentes en la iglesia apostólica, y que continúa, no en toda su magnitud, pero hermanos, llegará el momento en que Dios abrirá los cielos y toda la tierra, literalmente, será llena del conocimiento de su gloria. Entonces, vemos aquí de que todo esto va a traer situaciones negativas, va a destruir la unidad del compañerismo, contrista el Espíritu Santo y hace nula la eficacia del Evangelio. Ahora, hermanos, dice también las palabras que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces dice que aquí hay esta actitud de estos traidores de la fe que están esperando tener ganancia monetaria por medio de sus falsas enseñanzas. Hermanos, ¿cuántos llevan cautivos a las personas? Y ahora es un caldo de cultivo la situación actual de la iglesia, porque muchos no tienen un fundamento sólido, no tienen una estrecha comunión con el Espíritu Santo, que es el que los guía a toda verdad. No leen la Biblia. Lo he dicho y lo diré hasta el cansancio. Hermanos, uno de los males más terribles que existen en la actualidad, en la iglesia moderna, es que la gente no escudriña las Escrituras. Hay líderes que están ejerciendo liderazgo en las iglesias, encargados por algunos pastores, no sé si por necesidad o por compadrerismo, pero hermanos, ni siquiera han leído la Biblia una vez completamente. ¿Cómo se les puede delegar esa responsabilidad casi pastoral a personas que tienen un conocimiento incipiente? Y la Biblia nos dice que no debe ser un neófito, y una persona así es un neófito, no está preparado para ejercer esa función. Por eso que Pablo le escribe toda esta epístola a Timoteo, para acomodar lo espiritual a lo espiritual, para poner el fundamento sólido, para poner gente correcta en las responsabilidades dentro de la casa del Señor. Ahora vemos que estos se aprovechan de ello y empiezan a tener esta actitud de que lo que están enseñando es como decir el último grito de la moda, la última doctrina, la última revelación. Y hay mucha gente que tiene comezón de oír, que quieren escuchar lo que les gusta y son arrastrados como nubes, dice Judas, ante estas cosas, por todo viento de doctrina que sopla sobre la iglesia. Y hermanos, esta gente es arrastrada y empiezan a creer esos espíritus de demonios que traen estos vientos de doctrina y los sacan del fundamento de la palabra. Entonces, hay esto. Pero también, hermanos, hay gente que puede estar distorsionando, manipulando a estas almas inconstantes, a estas personas inmaduras en la fe, para sus propios provechos. Tenemos que ver inclusive dentro de la televisión cristiana, por decirlo así, hermanos, viene un pastor, paga su programa
y enseña cosas totalmente distorsionadas, manipulando la palabra, demandando ofrendas por una cosa, por otra, demandando pactos, demandando, hermanos, cosas que a veces no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Que si tú siembras en este ministerio, Dios te va a dar al 1000 por uno, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, porque hermanos, de estos hay muchos en la actualidad que demandan o ofrecen coberturas espirituales, entre comillas, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que tú tengas que entregar allí tus ofrendas, tus diezmos. Hermanos, aquí lo que hacemos es enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y sí, dentro de la sana doctrina está que debemos dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para el sostenimiento de la obra del Señor y porque se lo damos a Él. Pablo va a decir que en Hebreos, que aunque aparentemente lo damos a hombres en la tierra, lo que estamos haciendo es darlo al Señor. Y muchas veces vamos a encontrar personas criticando y hablando en el Facebook, en algunos grupos, ¿no? Que supuestamente son de hermenéutica bíblica, qué sé yo, tratando de qué sé yo, de defender la sana doctrina, pero lo que están haciendo es meter, hermanos, cizaña, más que otras cosas, discutir sobre temas que Dios ha establecido en su palabra y que ellos quieren de alguna manera poner en tela de juicio, diciendo esto ya no está vigente. Y hermanos, tenemos que decir que las ofrendas y los diezmos son lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque simplemente con un texto bíblico, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Según de Timoteo 3, 16, 17. Pablo mismo está hablándole a Timoteo sobre esa situación. Entonces, tenemos que seguir cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, pero tenemos que discernir, porque hay gente que su tema favorito es hablar solamente de finanzas, es hablar sobre este asunto de la siembra y la cosecha, que es bíblico, pero hermanos, no podemos nosotros hacer una eisegesis, es decir, sacar un texto de su contexto para conveniencia de estos provechos carnales, estos apetitos de ganancias que realmente son deshonestas, porque no están siendo honestas a los principios bíblicos. Entonces hay gente que manipula, gente que empezó muy bien y que ahora se han distorsionado, se han desviado en el camino y que usan esto como ganancia personal. Entonces, esto implica varias cosas. Vamos a ver algunas, vamos a ver tres. Uno, que estos maestros profesaban enseñar el Evangelio. No, nosotros estamos enseñando el Evangelio. Sí, perfecto. Dos, que sobre esa base reclamaban pago por su labor. Hermanos, hemos visto de que el obrero es digno de su salario. Dice que tengan en doble honor aquellos que participan en la predicación y la enseñanza. Pero tenemos que discernir correctamente si es que esa enseñanza es realmente la sana doctrina. Y tercero, que su motivación suprema era la idea de ganar dinero. Si no me dan ofrenda, yo no voy. Si no me dan ofrenda, yo no enseño. Si no me dan ofrenda, yo no predico. Hermano, si tú estás trabajando para el Señor, estás sirviendo al Señor de corazón. Él es por decir así, el gerente general dentro de la obra del Señor. Hermano, tu planilla no está acá en la tierra, está en el cielo. Y lo digo en buena onda. Nosotros no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Y gloria a Dios, gracias a Dios que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias a Dios que su Espíritu Santo
convence de que esta enseñanza es la correcta y pone realmente en el sentir de algunas personas al ser fieles y dar las ofrendas, los diezmos, ¿no?, al ministerio que Dios nos ha dado, del cual, hermanos, con mucho temor y mucho temblor, nosotros hacemos uso, administramos, porque Dios nos pedirá cuentas a nosotros. Quizás si fuéramos unos manipuladores, unos engañadores, podríamos estar en una posición financiera mucho mejor. Pero hermanos, vamos a ver lo que más adelante Pablo dice en este pasaje, y que es verdad. Nuestra motivación, la piedad y el contentamiento deben formar parte esencial de la vida del ministro, de la vida del verdadero siervo y sierva de Dios. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Y dice Pablo que el único remedio para esta situación es que nos apartemos de estas personas. Solamente hay una solución, le dice Pablo a Timoteo, para esta invasión de error en la iglesia. Apártate de ellos, o apártalos también a ellos. Pon sobre aviso en la iglesia. Estas personas están distorsionando, hermanos, la doctrina. Van a querer dividir a la iglesia. Entonces, preferible enseñar la sana doctrina y advertir. Hermanos, la única manera de detectar el billete falso es enseñando al genuino, es mostrando al genuino, enseñándole a la gente lo que es genuino, y luego ellos solitos van a detectar lo que es falso. Entonces tenemos que seguir enseñando el fundamento sólido, la buena y sana doctrina. Tenemos que continuar. Bien, entonces Pablo luego habla del peligro de estas riquezas, de las riquezas. ¿Y qué es realmente la riqueza? ¿Qué es realmente ser rico? Entonces, vamos a ver de que estos falsos maestros, que no solo corrompían la fe cristiana, sino que también ponían precio a sus distorsiones. Entonces, Pablo va a ofrecer una palabra oportuna de sabiduría. Ahí nos dice el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia. Hermanos, está poniendo prioridad. ¿Qué es lo que realmente trae ganancia consistente en tu vida, en tu ministerio? Si tú instruyes a los creyentes correctamente, entonces la fe cristiana en realidad produce ricos dividendos para el que la abraza con humildad y en su totalidad, y a la vez descubre para sí mismo la infinita satisfacción que se deriva de vivir para Cristo. Hermanos, honestamente, no hay satisfacción más grande e incalculable. Y muchas veces se lo he dicho a los hermanos cuando nos han querido honrar o cuando nos han querido celebrar de repente en un día del pastor o en el día de nuestros cumpleaños. Siempre he dicho, hermanos, el regalo más precioso que ustedes me pueden dar es de que ustedes vivan y fructifiquen en línea con lo que nosotros les estamos enseñando, impartiendo la palabra, la sana doctrina. Hermanos, no hay satisfacción más grande que ver de que ustedes dan fruto para la gloria de Dios. La satisfacción de ver sus vidas transformadas. Porque como diría el apóstol Pablo, ustedes se van a convertir en nuestras coronas. Hermanos, el día que estemos en la presencia del Señor, al ver la actitud de nuestro corazón, al ver de qué manera genuina hemos hecho el trabajo para Él, Él nos dirá, buen siervo y fiel, sobre un poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
Entre en el gozo de nuestro Señor. Ese es el deseo y anhelo de todo verdadero siervo, de toda verdadera sierva del Señor. Escuchar esas maravillosas palabras que salen de la boca de nuestro Dios, de nuestro Señor, que nos llamó y nos tuvo por dignos de estar en el ministerio. Y hermanos, entrar en su presencia y ver el fruto que ha causado nuestras vidas de entrega, de sacrificio, de privaciones muchas veces en el ministerio. Ver su rostro y el de muchas personas que han sido ganadas y que están en el cielo ahora por causa de la obediencia que hemos tenido al Señor y al llamado que nos ha conferido. Hermanos, serán nuestras coronas, serán nuestro galardón. Eso es algo que nos vamos a llevar. Pero hermanos, los bienes materiales, el dinero, sí, te puede dar ciertas satisfacciones, pero esto es por la eternidad y hasta la eternidad. Pero hermanos, dice que esto era y debe ser la motivación nuestra. El apóstol Pablo mismo dio testimonio de este secreto que constituye ese contentamiento, ¿no? Que no era el resultado de la satisfacción de todos sus deseos o anhelos, sino más bien de haber renunciado a las cosas naturales para tomar las eternas, las que no se ven, pero que Dios tiene reservadas para aquellos que han guardado su corazón y que no han recibido honra de hombres, sino honra correspondiente en su debido momento, la honra que Dios tiene para nosotros. Jesús dijo que los que reciben honra de hombres ya han sido honrados, y así que no pueden recibir más adelante ninguna otra honra. Pero nosotros queremos ser honrados aquí, en nuestra carne, y queremos también ser honrados arriba. Hermano, busca la honra que viene de Dios. Pablo va a decir que esa honra se revela de la siguiente manera. Él dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Filipenses 4:11. Sé vivir en escasez como en necesidad. Por todo he sido enseñado. Por todo. Hermanos, él veía una escuela constante. Hermanos, tenemos que sabernos contentar con techo y alimento. Es nuestra parte en esta tierra. No nos vamos a llevar nada. Entonces, inclusive en el versículo 7 va a decir: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pablo está citando algunas porciones del Antiguo Testamento. Está citando Job capítulo 1 versículo 21 y a Eclesiastés capítulo 5 versículo 15. Anótelo y búsquelo luego usted. Job capítulo 1 versículo 21 y Eclesiastés capítulo 5 verso 15. Porque es una verdad, hermanos. Está hablando de la verdad tanto del hombre en la introducción de su vida en este mundo. Vinimos desnudos y también al final de nuestra vida nos iremos desnudos. Nada hemos traído y nada nos podremos llevar, ¿no? Entonces es una realidad. Es una realidad. Tus hijos lo podrán heredar, pero al final ellos también partirán de este mundo y no podrán llevar ni siquiera un puñado de tierra a ese lugar. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que ser conscientes que tenemos que invertir lo que Dios pone en nuestra mano como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, tanto de lo espiritual como de lo material. Tenemos que invertirlo correctamente para lo que es eterno. Por eso que el Señor Jesús dijo que hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra, donde la polilla ni el orín corrompen. Hermanos, si nosotros hemos invertido para que a través de ese dinero, de esas ganancias deshonestas, como va a decir el mismo Señor, podamos ganar un alma, podamos nosotros invertir para su crecimiento, su desarrollo espiritual, tendremos
recompensa. Y de eso se trata justamente, las ofrendas y los diezmos. Hermanos, Dios nos ha bendecido para bendecir. Nos ha bendecido para que a través de esas ganancias deshonestas nosotros podamos invertirlo para que otros también puedan entrar al reino de los cielos. Esa es la actitud, esa es realmente la aplicación de todos estos principios, ¿no? Pablo dijo, aún he invertido de lo mío y lo seguiré invirtiendo. Hermanos, lo que tú inviertas para el Señor, Dios te lo retribuirá y mucho más, porque Él no es deudor de nada. Pero ¿de qué cosas tenemos que tener mucho cuidado? De despertar en nosotros la codicia. Luego en los versículos 9 y 10, y ya vamos terminando, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden, escuche bien, a los hombres en destrucción y perdición. 10. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, del cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, aquí está hablando de las consecuencias, del peligro que conlleva la codicia si se le da lugar en el corazón. Entonces, el apóstol Pablo está llevando más allá aún la advertencia en estos versículos, porque los que quieren enriquecerse, dice, caerán en lazo del diablo, en muchas codicias. Es decir, no es una sola, es algo que te lleva, te arrastra, el tener mayor poder adquisitivo, ¿no? Para también satisfacer alguna necesidad personal. Hermanos, tener una buena casa, y no está mal tener una buena casa, ¿no? Pero hermanos, tenemos que nosotros administrar con sabiduría, dice, teniendo techo y abrigo, estemos contentos con eso. Sí, podemos tener una casa y punto al respecto. Entonces, estas cosas producen daño, producen necedad, y dice, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, es importante entender de que nada asalta a un hombre con mayor violencia que el deseo de ganancia financiera. Después de darle lugar en su alma a este demonio de la codicia. Hermanos, ¿cuántas personas, cuántos malos testimonios hemos visto de hombres que empezaron con humildad? Dios en su gracia añadió mucha gente. Pudieron comprar terrenos, edificios, pudieron construir colegios, universidades, como una asociación. Pero como la asociación tiene ciertos límites, porque es una asociación, no es solamente una sola persona la que maneja eso. Entonces, al ver los ingresos de las finanzas, como que quieren luego hacer uso de eso de una manera personal, y se evaden ciertas normas en lo que es los asuntos de impuestos, y luego se dan cosas como las que vemos ahora, lo que es ciertos nombres legales que ahora no puedo citar o no recuerdo, pero como dice, ingreso de activos, lavado de activos y cosas que de repente no fueron la intención, pero al no aplicar correctamente las normas, las leyes, se genera eso. ¿Y cuántas iglesias están ahora bajo la lupa de la SUNAT y otras entes financieras, o que traen control financiero?
sobre estas cosas. Y hermanos, claro, la prensa y otras personas que el diablo también usa para escándalos, traen o ponen la lupa sobre estos casos y entonces todo el mundo empieza a criticar y a todos nos meten en la bolsa. Piensan que todos nos damos la gran vida con esos ingresos que algunos no tienen, que algunos no los tengan, no porque tú eres un pastor, una pastora, no, pero todos nos meten al saco, ¿no? Por ser pastor piensan que yo ya tengo ya un imperio, qué sé yo, que tengo colegios, que tengo ingreso como cancha, como dice un señor por ahí, ¿no? Plata como cancha. Hermanos, Dios es el que conoce nuestras vidas. Dios es el que nos juzgará. Dios es el que sabe. Y nosotros por eso andamos tranquilos y confiadamente. Porque nuestra prioridad, Dios sabe cuál es. Es hacer su obra, cueste lo que cueste y lo que demande. E invertir las cosas dentro de su propósito. Entonces, los hombres se ven atraídos a irse alejando más y más de sus principios de honestidad y honor ante la posibilidad de ganancias fáciles. Hermanos, ofrenda para esto. Hermano, sí, puedes darnos tu casa, tu propiedad, sí, para abrir una obra, un local, un anexo de la iglesia. Y hermanos, va gente ahí, se consume luz, se consume agua, y no se les da siquiera una ofrenda para cubrir eso. Eso es tiranía. Hermanos, no podemos, no se puede obrar de esa manera. Y yo conozco casos, así que, no se vaya usted a escandalizar y pensar, uy, el pastor está hablando fuera, ya está yéndose de boca. No, no. Las cosas que decimos aquí es porque conocemos y sabemos. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que nosotros ser justos y honestos y pagar de repente un alquiler o dar una ofrenda por ese espacio. ¿Por qué? Porque también es una persona que tiene necesidad. Y claro, si lo da voluntariamente, pero no podemos tampoco nosotros ser gravosos. Por ejemplo, David, hermanito, ¿cuánto se está pagando de luz? Se está consumiendo de luz, de agua, ¿no? Porque la gente entra al baño, hermano. La gente necesita luz para leer su Biblia, para la alabanza, para los instrumentos. Y todo eso genera gasto económico, un incremento económico. Entonces, pagar la diferencia. Eso es ser una persona justa. Hermanos, cuando yo he tenido que contratar a una persona para ver algún asunto en nuestro techo, en nuestro hogar, algún arreglo de electricidad o qué sé yo, hemos sido justos. Sí, los hermanitos dicen, no, hermanito, no, pastor, ahí nomás. No, hermano, es tu trabajo, es tu tiempo. Al menos cóbrame la mano de obra, ¿no? O algo. Pero yo creo que esto es lo justo. Bueno, pastor, si usted insiste, insisto, le digo. Y hermanos, le damos. ¿Por qué? Porque eso también, hermanos, honra al Señor y da buen testimonio. Pero decimos, no, hermanito, como para el Señor, ¿no? Y nos aprovechamos de eso para no honrar a quien lo merece. Hermanos, el obrero es digno de su salario. Si es un siervo, una sierva de Dios, tenemos que pagar por el trabajo que ha desempeñado. Así que eso también muestra la doctrina del Señor en nuestras vidas. Entonces, Pablo no está exagerando los peligros que corren quien transita por este camino cuando dice que tales codicias hunden a los hombres en destrucción y perdición y los conduce a una ruina total. Hermanos, están caminando por camino sinuoso, por un hielo muy frágil. Hay que guardar nuestras vidas y nuestros corazones. Y finalmente, el versículo 10, porque raíz de todo lo malo, eso es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados
de muchos dolores. Entonces, el significado que el apóstol Pablo aparentemente habla en lo que consiste en que el amor al dinero es el raíz de todos los males de toda clase. Es decir, esto desencadena en algo terrible. El amor al dinero es la puerta que va a conducir a toda clase de mal, a toda clase, hermanos, de daños que va a sufrir esa persona de manera personal. Entonces, este es el inicio de todas esas causas. Ahora, por eso tenemos que evitarlo. Es engañoso. Hermanos, no vamos a poder retener nada. Y eso va a causar grandes estragos en nuestra vida espiritual, en nuestro testimonio para con el mundo. Y hemos dicho, malos testimonios se han dado y ahora todos nos ponen en el mismo saco. Pero sigamos andando en integridad como Dios nos lo demanda en su palabra. Y hermanos, digan lo que digan. Lo importante es que el Señor no lo diga de ti ni de mí. Recordemos, el diablo va a hablar o va a criticar o va a señalar porque es mentiroso. Él es el acusador de nuestros hermanos que de día y de noche nos acusa. Pero nosotros, dice la palabra en Apocalipsis, hemos vencido con la sangre del Señor y nuestro testimonio. Es decir, el Señor nos justifica, nos limpia. Estamos limpios delante de Dios y nuestro testimonio va a hablar más que muchas palabras. Hermanos, no necesitamos defendernos si estamos andando en integridad. Que hablen, que critiquen. Pero dice que la herencia de los siervos de Jehová es que esas lenguas que se levanten en juicio contra ti y contra mí caerán delante de nosotros. Si tú te defiendes, Dios no te va a defender. Pero si tú no te defiendes, Dios tomará esa causa en sus manos. Por cuanto tú eres hijo, eres hija de Dios, genuino, verdadero. Y eso es lo que Dios nos demanda. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y que Dios nos ayude a andar en esta senda. Eso es lo que Dios quiere para toda la iglesia. Hermanos, que estos falsos testimonios, estas acusaciones, esta situación que trae tropiezos a la vida de mucha gente para no abrir su corazón al Evangelio, realmente Dios le esté erradicando total y completamente de su iglesia. Esa iglesia sin arruga y sin mancha por la cual Él viene pronto. ¿Esa es tu condición como hijo de Dios? ¿Estás sin arruga y sin mancha delante de Dios? Pues si no, hoy tienes la oportunidad de ponerte una vez más en sus manos y Él te limpie con su sangre preciosa. Si tú no tienes a Jesús, hoy, dice la Biblia, es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si estos malos testimonios te han hecho, de alguna manera, no abrir tu corazón a Dios, pues quiero decirte, amado amigo, que el Señor dice, ay de aquellos por los cuales han tropezado algunos. Dios se lo va a demandar. Pero también te digo que aquel día, cuando tú estés delante de Dios, no vas a poder justificarte y decir, por esas personas es que yo no creí. Porque ahora Dios te está hablando para que tú tomes la decisión más importante de tu vida, de entregarle tu vida a Jesús. Y tú andes ahora, a partir de ahora, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, tú vas a rendirle cuentas a Dios por tu vida, no por lo que otros te dijeron e hicieron. Así que, si no lo has hecho, haz esta oración sincera y de todo corazón. Cierra tus ojos por un instante y dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador y necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados.
Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando el lugar que a mí me correspondía en la cruz del Calvario. Y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración sinceramente y de todo corazón, la palabra de Dios dice que hoy tú tienes vida eterna, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero y no irás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú hoy día partieras a la presencia de Dios, tienes ingreso libre a la presencia de Dios, porque tus pecados han sido limpiados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más, lo más importante es que tú has cumplido con el requisito establecido por Dios de creer en el Señor Jesucristo, abrirle tu corazón y dejarlo entrar para que Él se convierta en tu Señor y Salvador. Eso es lo que hace la diferencia. No es cambiar de religión, es empezar a tener una relación con el Señor Jesús y empezar a conocer su palabra, empezar a andar conforme a su palabra. Tenemos que ser la diferencia de lo que es la iglesia en su mayoría. Una iglesia que no conoce la Biblia, una iglesia que no anda en los principios establecidos por Dios en su palabra. Por eso queremos ayudarte a conocer más de Dios, a entender el propósito de Dios para tu vida, a andar de acuerdo a este manual, porque este es el manual de vida para todo ser humano. Así que te invitamos a que te contactes con nosotros, nos escribas y poder ayudarte a tener esa relación fructífera con Dios. Así que escríbenos, estaremos orando por ti. Recuerda, estamos los días miércoles, 7:30 de la noche, teniendo este tiempo de oración por este mismo medio. Y como hoy, domingos, 11 de la mañana, teniendo el mensaje de edificación y también de salvación. Así que comparte con nosotros este llamado, esta misión. Comparte con tus amigos, hermanos, tus contactos, creyentes que quizás se han apartado de la fe, que son tus amigos. Compártele este mensaje para que ellos también tengan la oportunidad de volver al Señor. Recuerda, el Señor Jesús viene pronto y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Prepárate. Gracias por tu tiempo. Así que bendecimos tu vida. Shalom.